Bueno, pues estoy aquí con mi amigo Esteban Cabal, al que conocí en el 2010 en Sitges, cuando nos manifestamos un grupo de activistas contra la presencia del Club Bilderberg, que se reunía aquí en Cataluña, y desde entonces, pues bueno, han surgido muchas cosas, ¿no? El 15M, etcétera, y una respuesta ciudadana bestial, ¿no? A todo lo que está pasando en el mundo. Y Esteban, pues ha sido el primero en atreverse a escribir este magnífico libro que os invito a leer, que es Gobierno Mundial, que el prólogo además es de Enric Duran, que es uno de los grandes activistas que tenemos y que está en busca y captura, ¿no? Por engañar a los bancos. Y bueno, es un buen presagio, ¿no? Esto de tener un libro prologado por este señor. Y sobre todo, pues Esteban lo que hace con este libro es denunciar un poco a esos poderes fácticos que siempre los oímos nombrar de alguna manera de formas un poco ambiguas, ¿no? Los mercados, los poderes fácticos, financieros, etcétera, ¿no? Entonces Esteban lo que hace es poner negro sobre blanco un poco, arrojar un poco de luz, ¿no? Sobre todo esto, y creo que merece mucho la pena leer el libro. Y bueno, también podéis visitar la página web, hay algunos extractos del libro que podéis leer en gobiernomundial.info, y además creo que además está prevista ahora la grabación de un documental al respecto del libro, de esta historia. Y bueno, Esteban, te voy a empezar haciendo una pregunta, ¿no? Tú dices que esto es un complot, en la sinopsis nos dices que es un complot urdido hace 300 años, ¿no? Por la élite financiera para apoderarse del mundo, ¿no? Entonces, explícanos un poco cómo hemos llegado hasta aquí y en qué punto nos encontramos. Bueno, efectivamente el libro pues narra la historia de los planes de dominación mundial urdidos por esta élite plutocrática, de esta élite de las altas finanzas, a través sobre todo del control de la emisión de moneda, el control de los bancos centrales y el control de los grandes medios de comunicación y por supuesto de las grandes corporaciones privadas, ¿no? Y bueno, pues lo que denuncia es la actividad de estos lobbies, como el Club de Bilderberg, que es un club que fue creado hace más de medio siglo por David Rockefeller, que es uno de los grandes conspiradores de esta élite de las altas finanzas, igual que la Comisión Trilateral y el Consejo de Relaciones Exteriores, que es el que es el verdadero gobierno de Estados Unidos en la sombra, ¿no? Al que pertenecen pues todos los presidentes de Estados Unidos desde el año 29, ¿no? Y su actividad consiste en llegar a consensos entre la oligarquía financiera, que luego son trasladados a las reuniones del G8 y del G20, que normalmente tienen lugar pues apenas unos días después de la reunión del Club de Bilderberg. Y en esas reuniones del G8 y el G20 los representantes de los estados más poderosos del mundo pues oficializan los acuerdos que previamente han sido tomados en secreto, en petit comité, por estos grandes magnates de las finanzas y de las casas reales europeas, los grandes medios de comunicación y los representantes de las grandes corporaciones internacionales, junto con los representantes de los estados de Europa y Norteamérica, fundamentalmente. Y Esteban, háblame un poco de los protagonistas, ¿no? De este gobierno mundial, porque el gobierno mundial entiendo que es la aspiración que tienen las élites para, digamos, tener el poder, ¿no? Absoluto, por así decir, ¿no? Sobre las naciones que hay en el planeta. Entonces, ¿quiénes son esas personas? ¿De dónde vienen y hacia dónde van, ¿no? O sea, es decir, ¿quiénes son? Nombres y apellidos, es decir, que la gente pueda poner caras, que la gente pueda buscar un poco en internet, ¿no? ¿Quiénes son y por qué, ¿no? Y por qué ellos y qué es lo que pretenden exactamente. Sí, en realidad el mundo está gobernado por muy pocas personas. Son pues probablemente en torno a unas 300 familias, fundamentalmente anglosajonas. En realidad estamos hablando del poder de Occidente,
porque tampoco gobiernan todo el mundo. Esa es su intención, pero todavía no han llegado tan lejos. Son familias aristocráticas muy antiguas y son fundamentalmente personas dedicadas a las altas finanzas y a la gran industria, ¿no? Que en realidad está todo relacionado. Las grandes multinacionales y las grandes aseguradoras y los grandes bancos es todo lo mismo, es un mismo conglomerado. En el libro pues ponemos nombres y apellidos, porque yo creo que es necesario que la gente sepa quiénes son sus amos, ¿no? No es suficiente con hablar en abstracto de los mercados o de la dictadura financiera, de la troika, no. Hay nombres y apellidos, hay personas concretas detrás con unas inmensas fortunas, con una capacidad enorme, porque tienen a su disposición los grandes bancos centrales, la emisión de moneda, tienen a su disposición los grandes medios de comunicación, que en realidad son medios de propaganda del establishment, y tienen a su servicio pues, los principales servicios secretos, los ejércitos y la clase política, los grandes partidos tradicionales también están subordinados a este poder oligárquico, ¿no? Entonces, sí, son familias con nombres y apellidos. David Rockefeller en Estados Unidos sobre todo, los Rothschild en Europa, los Warburg, en fin, hay toda una serie de familias que van apareciendo en el libro y se comentan todas sus singularidades, pues la reina de Inglaterra, etcétera, etcétera. También hay algunos ejemplos de españoles, muy pocos, que pertenecen a esta élite. Hay un capítulo dedicado a Juan March, el gran banquero que financió a Franco, el más conocido como el pirata del Mediterráneo. Es un poco anecdótico, pero se pone como ejemplo de un personaje de esta élite de España, representante de España, digamos, ¿no? Sí, ¿no? Sería el Luis Bárcenas de hace 50 años. No, Luis Bárcenas es un don nadie. Estamos hablando de gente que se mueve a unos niveles mucho más superiores y que son capaces de diseñar planes de largo recorrido y de largo alcance, de gran calado y a muchos años vista. Es decir, no son personas fáciles de etiquetar, no es que sean ni de derechas ni de izquierdas, están por encima de las ideologías, porque de hecho ellos mueven los hilos de esas etiquetas desde las sombras, ¿no? Y mantienen a la gente dividida a través de esas etiquetas y ponen en práctica lo que se llama la doctrina del shock, ¿no? La estrategia del miedo, y es precisamente a través del miedo que gobiernan pues con tanta facilidad. Y yo creo que una crítica que se puede hacer a los partidos de izquierda es que no han sido capaces de desarrollar una estrategia capaz de contrarrestar esa doctrina del shock, ¿no? Ellos también tienen a su disposición institutos de investigación con elevadísimos presupuestos que se dedican precisamente a la guerra psicológica, al lavado de cerebro y a desarrollar técnicas muy sofisticadas de control social. Y a través de instrumentos como la televisión, la radio, estamos sometidos a un lavado permanente de cerebro y no somos conscientes, no nos damos cuenta que nos están encauzando para convertirnos en una especie de esclavos agradecidos. O sea, lo que buscan de alguna manera es una especie de esclavitud consentida. ¿Tú crees que Internet puede estar cambiando esto, ¿no? Porque evidentemente la televisión forma parte, todos sabemos un poco, de la manipulación por parte del sistema, pues para mantener a la gente entretenida o distraída con problemas que no son tal, ¿no? Uno no tiene más que ver el telediario y parece una edición del caso, ¿no? De sucesos y tal, de dar las noticias que son verdaderamente importantes, ¿no? Entonces yo creo que Internet está abriendo mucho la puerta a la libre información, al libre acceso a la información,
Y eso está dando paso a que personas como tú podéis contar este tipo de historias y tener cierta repercusión, ¿no? Cierta influencia a través de las redes sociales, a través de internet y de poder difundir otro tipo de noticias, y de hecho están surgiendo medios alternativos, ¿no? Un poco al establishment, ¿no? Bueno, internet, no cabe duda, es una herramienta diseñada por ellos, porque ellos son los artífices y los protagonistas de la globalización. Ellos precisamente lo que han hecho es impulsar ese proceso de globalización durante los últimos 30 años, que nos ha llevado a la concentración de capitales, nos ha llevado al aumento de las desigualdades sociales, y ha servido, por un lado, para despojar a los estados-nación de su soberanía, y por otro lado, pues para aumentar el poder privado, que ahora mismo pues lo que tenemos es una dictadura financiera, porque los poderes privados están muy por encima de los poderes públicos, y Internet es una herramienta diseñada para favorecer ese proceso de globalización. Lo que pasa es que, evidentemente, pues, como todas las herramientas, puede tener efectos colaterales. No digo que la globalización sea 100% negativa. La globalización tiene aspectos positivos, y Internet tiene aspectos positivos. Nos ha permitido intercomunicarnos y poder intercambiar información con personas de todo el mundo y al instante, y eso es un gran avance, pero básicamente los primeros beneficiarios de todo lo que contribuya a esa globalización son estos poderes fácticos financieros. Esteban, vamos a ver, ¿tú crees que hay salida? Es decir, pues claro, esto tal y como está el tema, parece que no hay escapatoria, ¿no? Sí. De una manera u otra se nos dice que aquí mandan una serie de poderes que están por encima del bien y del mal, y entonces claro, ante eso sucede en muchas ocasiones, ¿no? Al dar lugar a estas informaciones, que la gente pues se echa las manos a la cabeza. Quiero decir, el lector, o sea, un tío que se lee tu libro y dice, no hay nada que hacer, estamos perdidos, ¿no? No. Quiero decir, en cierta manera no hay, o no corremos el riesgo de que la gente se eche la derrota a la espalda y diga, bueno, no hay nada que hacer, y estamos, o sea, estamos en manos de esta gente y no tenemos escapatoria. ¿Tú crees que hay escapatoria? Sí, sí, por supuesto. Ellos, lo que no podemos es ignorar la realidad. Y bueno, lo que yo traigo aquí a mi libro pues son hechos perfectamente constatables, hechos históricos, y hechos que han sido sistemáticamente ocultados por los grandes medios de comunicación que están a su servicio. Hay que no perder de vista de la realidad, pero no es un libro derrotista, no es un libro pesimista, ni catastrofista, ni apocalíptico. Estamos hablando de una élite que tiene un objetivo muy complejo, muy difícil. Su objetivo, ese nuevo orden mundial del que siempre nos hablan a través de las pantallas de televisión, los presidentes de Estados Unidos y de los países europeos, en realidad pues es instaurar un gobierno mundial, lo que supone la disolución del sistema político actual basado en Estados-nación, en naciones soberanas o en países soberanos, y eso es un objetivo, un listón muy alto, ¿no? Un objetivo muy difícil, y por supuesto que a lo largo de la historia pues han tenido muchos fracasos, han cometido muchos errores, se han equivocado muchísimas veces, y bueno, ellos pensaban que después de la caída del muro de Berlín en 1989 pues iban a conseguir controlar el mundo, porque el mundo iba a ser unipolar, pero no ha sido así. Uno de los efectos colaterales que ha tenido la globalización ha sido pues la emergencia con mucha fuerza en la escena política internacional de países como Rusia, China, India, Brasil, Sudáfrica,
que son los que ahora mismo han sido capaces de conformar una alianza de países emergentes que se llama los BRICS y que está ejerciendo un verdadero contrapoder. Se han convertido en un antídoto frente a esa amenaza del nuevo orden mundial, esa pesadilla orwelliana. Entonces ahora mismo no tenemos un mundo unipolar como ellos pretendían, sino un mundo bipolar. Puede ser que cambie, o sea, decir, claro, lo que tú dices, ¿no? La supremacía actual se revierta hacia los países emergentes, hacia los BRICS, pero ¿tú crees que los BRICS no tienen también ciertos objetivos similares, ¿no? Es decir, de controlar ellos esa globalización. Es decir, ¿qué garantías tenemos de que ellos no están buscando su propio gobierno mundial, ¿no? En vez de ser un gobierno mundial liderado por el mundo anglosajón, norteamericano, etcétera, pues ¿quién te dice que no pueda ser un mundo gobernado pues por esas potencias emergentes, ¿no? Y que ellos quieran hacer su propio gobierno mundial, por así decirlo, ¿no? Su propio control sobre todos los países que hay en el planeta, ¿no? Hombre, desde luego estamos hablando de unos países que tampoco son una referencia, un modelo para nosotros. Son países que arrastran grandes déficits democráticos, tics autoritarios, y bueno, son países que tienen intereses diversos. Tampoco son países tan homogéneos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en este momento pues, se ha conformado ese mundo bipolar que está haciendo que fracasen los planes de dominación global de esta élite plutocrática, lo cual pues, es algo de lo que nos podemos alegrar, sin que por ello quiera decir que tengamos que apoyar el modelo básicamente nacionalista que representan esos países. En realidad lo que estamos viviendo es un conflicto entre los mundialistas o globalistas que pretenden instaurar ese gobierno mundial privado y los nacionalistas que pretenden mantener el sistema actual de naciones-estado y de soberanía nacionales, ¿no? Parece que cualquiera de las dos cosas es despropósito, ¿no? Quiero decir, a la luz de los resultados... Desde luego, el modelo de Estados-nación que arranca pues, hace 300 años con la Revolución Francesa, con la Guerra Civil de Estados Unidos, es un modelo obsoleto, es un modelo caduco y habría que buscar otras alternativas. Pero aún peor que ese modelo es la perspectiva de un gobierno mundial privado, porque el problema es que no estamos hablando de un gobierno mundial al uso, no se trata de un gobierno con instituciones democráticas, con procesos políticos participativos de la sociedad, todo lo contrario, estamos hablando de un modelo que se parece mucho a lo que ya existió hace 300 años y además precisamente por parte de estas mismas familias que ahora forman parte de esta oligarquía financiera mundialista, ¿no? Que era la Compañía Británica de las Indias Orientales, que gobernaba grandes territorios en Asia, gobernaba pues, enormes extensiones en la India, etc. Pero lo gobernaba a través de una empresa privada, es decir, era una empresa que administraba esos territorios, tenía su propia moneda, tenía pues, su propio ejército, tenía sus propias instituciones, una empresa privada. Entonces, el peligro que yo veo en el establecimiento de este nuevo orden mundial que nos quieren vender esta élite financiera es que en realidad se convierta en una empresa única mundial. O sea, porque estaríamos gobernados por una empresa, no por unas instituciones democráticas y participativas, sino por una empresa privada y, bueno, sería pues, el sumum del capitalismo salvaje, es decir, sería un retorno a la esclavitud. En realidad, lo que pretenden es, de alguna manera, es un retroceso al esquema de la Edad Media, solo que, en este caso, en la cúspide del poder, no estaría el clero y la nobleza, sino que estarían
pues los grandes capitales, los grandes banqueros internacionales y las corporaciones. Un ejemplo micro, ¿no?, de esto lo pones tú en el libro con el Boadilla del Monte, ¿no?, la ciudad del Banco Santander, que parece que allí comen, duermen, trabajan, se reproducen y mueren, ¿no?, como el anuncio de las cucarachas, ¿no? Y evidentemente es un proyecto que ellos tienen en la cabeza, y no solo lo tienen en la cabeza, sino que lo materializan, como en el caso del señor Botín, ¿no?, en esa ciudad que ha creado el Banco Santander. Muy interesante, por cierto, esa parte del libro. Y ahora quiero hacer unas preguntas así, de respuesta de un minuto. ¿Qué pasa con la Reserva Federal de los Estados Unidos? Pues aunque la gente lo ignore, en realidad se trata de un banco privado, una corporación formada por 13 grandes bancos internacionales, no solo de Estados Unidos, también europeos, ¿no? Es un banco central teóricamente al servicio del gobierno de Estados Unidos, pero en la práctica es al revés. Es el gobierno de Estados Unidos el que está al servicio de estos banqueros privados. Y desde su constitución, pues hace 100 años, pues tiene la capacidad legal de emitir moneda, pero no cualquier moneda. Estamos hablando de una moneda que desde 1944, desde los acuerdos de Bretton Woods, es la moneda internacional de referencia, es decir, la moneda en la que construyen todas sus reservas las naciones de Estado, ¿no? Se basan en la deuda, ¿no? Es muy grave, ¿no? Efectivamente, el dinero ya no tiene nada que ver con lo que era antes, sobre todo desde que dio comienzo la globalización en los años 70, en la era del presidente Nixon, se suprimió el patrón oro, entonces desde entonces el dólar ya no está respaldado por ningún valor real, no es un valor intrínseco, es un cromo, un simple trozo de papel que solo vale el valor que le queramos dar los ciudadanos, es decir, depende totalmente de la confianza que tengamos en él y es muy susceptible de colapsar, de desplomarse en cualquier momento y provocar una hecatombe social, porque el dólar supone pues, el 70% de la moneda, de la masa monetaria mundial, ¿no? Entonces cualquier problema que pueda tener el dólar, que lo puede tener, y cada vez es más factible, hay más síntomas de que está a punto de colapsar, pues puede llevar a una gran destrucción de la riqueza, una enorme hecatombe social, ¿no? Otro tema, ¿no?, que también es bastante recurrente es el tema del fin de los recursos, ¿no?, el colapso energético al que parece que nos estamos aventurando en estos momentos, del fin de los recursos naturales, digamos, de una forma fácil para mantener lo que es los niveles de consumo actuales, ¿no? Es decir, ¿no crees que nos enfrentamos a un problema? Y aquí también quisiera entrar un poco en el debate, ¿no? Porque, ¿qué sucede, no? El crecimiento económico parece ser la religión de todos los países del mundo, de todos los partidos políticos. Parece que lo único que vale es crecer, consumir, seguir creciendo, aumentar el poder adquisitivo para seguir consumiendo, pero sin embargo la naturaleza parece que va avanzando en otros términos, que es en el fin o el agotamiento de esos recursos, ¿no? Por lo tanto estamos yendo en contra de la propia naturaleza con esas políticas, ¿no?, que son pues aumentar la demanda agregada, aumentar el consumo, fomentar el que haya más movimiento de mercancías para que se genere empleo. Sin embargo, bueno, pues hoy veíamos una noticia efectivamente de que los robots sustituían o van a sustituir en las próximas 2 décadas el 50% del trabajo asalariado. Cabría pensar que lo que debería de ser es que repartiésemos el trabajo, que hubiese más descarga en ese sentido. Si esa tecnología liberadora existe, pues que el ser humano la aproveche en forma de liberación de horas de trabajo y de reparto del trabajo, reparto de la riqueza, y en definitiva pues se podría crear incluso una renta básica, ¿no?, que eso es algo de lo que se está hablando, ¿no?, si sobramos como mano de obra. Yo quiero saber un poco también tu visión sobre este tema del decrecimiento y sobre el pico petrolero, el fin de los recursos, etc.
Bueno, el sistema económico actual es autodestructivo, es una locura, de hecho es una utopía, es imposible seguir creciendo infinitamente en un planeta con recursos finitos. Y lo que ha permitido este enriquecimiento acelerado de estas grandes corporaciones multinacionales y de estos banqueros ha sido precisamente la esquilmación de los recursos naturales, la hiperexplotación de todo tipo de minerales, ¿no? De las actividades extractivas, fundamentalmente del petróleo, ¿no? El petróleo es lo que nos ha permitido incrementar de una manera brutal a lo largo del siglo XX la riqueza real, y eso al mismo tiempo ha provocado una explosión demográfica, ha provocado pues, que el mundo pues haya sobrepasado su capacidad de autorregeneración y una excesiva carga demográfica insostenible, ¿no? Entonces, irremediablemente esto está llegando a su fin. El petróleo barato se ha terminado, estamos abocados a una era de enriquecimiento permanente de los combustibles fósiles, y eso ya de por sí va a suponer una crisis permanente económica, energética, ecológica, que va a hacer imposible que el modelo actual de sociedad y del modelo económico, incluso el sistema monetario, perdure. Es decir, y eso es uno de los aspectos que juega en contra de los propósitos secretos de esta élite financiera. El fin del petróleo barato es precisamente lo que va a impedir ir todavía más allá con ese proceso de globalización. De hecho, yo creo que la globalización ha tocado techo y que estamos ya viendo los primeros síntomas del inicio de un periodo de desglobalización, porque ya no hay materia prima, ya no hay combustible para alimentar ese proceso que tiene una enorme factura energética. De la misma manera que otro aspecto esencial que es inherente al sistema económico actual es el terror y la violencia, la guerra permanente. Las guerras ya no pueden seguir siendo como las conocemos. La guerra convencional, eso se ha acabado, precisamente por el enorme gasto energético. Si lo medimos en consumo de barriles, de millones de barriles de petróleo diarios, que cuesta no solo invadir un país, sino mantener la conquista, mantener las tropas allí. Lo hemos visto en Afganistán, que se han tenido que retirar, lo estamos viendo en Irak y en otros muchos países. Y precisamente por eso hay un cambio de estrategia. En Libia ya no han entrado las tropas en tierra, porque es insostenible el mantenimiento de las tropas por la factura energética. Es decir, que el fin del petróleo barato va a suponer un cambio radical en toda la estructura del sistema, y va a llevarnos ineludiblemente a un proceso de desglobalización que va a hacer cada vez más difícil que esta élite financiera pueda llevar hasta sus últimas consecuencias sus planes de dominación mundial. Bueno, Esteban, ¿y qué propones, ¿no? Porque claro, evidentemente ellos parece ser que no van a conseguir sus objetivos y tal, pero claro, de alguna manera habrá que hacer un acto de pedagogía en este sentido, ¿no? Porque claro, es muy difícil sacar a la gente de la rueda del consumo, del sistema capitalista, ¿no? Es decir, nosotros ahora mismo vivimos en una sociedad que es así, está montada en torno al consumo, es como la religión más preponderante que existe, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo convences tú a 7.000 millones de personas, o a una parte, ¿no? Porque hay otra parte que no tiene ni derecho al consumo, que se debe dejar de ser el patrón, ¿no? Sobre el que fijarse? Es decir, estamos ante un cambio de civilización, a mi entender, en ese aspecto, porque todas esas certezas ya se van y tienen que venir otras a la fuerza. Es decir, o vienen voluntariamente ya y vamos tarde,
o se nos va a caer encima, ¿no? Todo este problema. Sí, afortunadamente el mundo está despertando de esa utopía desarrollista, de esa utopía consumista, y el primer paso es ese, ¿no? Lógicamente es pues despertar la conciencia y alcanzar la masa crítica necesaria para que se produzca una transformación social en el sentido de la solidaridad, de la justicia social y de la justicia ambiental. Y yo creo que se está también cada vez más empoderando a la sociedad civil, las personas, y cada vez hay una corriente más potente para hacer fracasar los planes de la élite financiera. Tenemos a nuestra disposición herramientas muy poderosas, lo que pasa es que todavía no somos conscientes de ello, porque, por ejemplo, a través del ejercicio de un consumo responsable, podemos hundir los bancos, podemos hundir las multinacionales, y todo empieza por la imaginación, o sea, todo empieza a partir de nuestra cabeza. Si somos capaces de imaginar otro modelo social en el que no sea necesario tanto consumismo y tanta superficialidad, y podamos convivir y ser felices con mucho menos, y es posible, pues basta con cambiar los hábitos de consumo, basta con consumir productos locales, productos ecológicos, productos que no hayan sido elaborados por empresas multinacionales, y a partir de ahí pues comenzará una gran transformación de la sociedad. Claro, además cuando hablamos de decrecimiento, mucha gente se piensa que tenemos que volver a la edad de piedra, ¿no? No, el decrecimiento es inevitable, ya estamos en el decrecimiento. Claro, ahora estamos en un decrecimiento forzado, ¿no? Y decrecen algunos. Ahora mismo algunos, ¿no? España, por ejemplo, en realidad está en deflación. Lo que pasa es que si ha habido un IPC este año del 0,3%, es un IPC artificial, porque ha sido básicamente a costa de la subida de impuestos. Es decir, claro, si no hubiera una subida de impuestos, pues estaríamos en una absoluta deflación. Pero lo que hace falta ahora mismo es lo que yo siempre digo, son 3 Ds. Una es el decrecimiento, otra es el desendeudamiento, porque el gran problema que tenemos es la deuda impagable que tienen los estados, que tiene pues no solamente España, que tiene sobre todo Estados Unidos. A nivel mundial la deuda a nivel mundial es una locura. Y es impagable. Por eso es 24, ¿cuánto era? 24 veces, ¿no? La masa monetaria o algo así, ¿no? Sí, aproximadamente, porque eso se ha disparado de una manera que ya... O sea, el dinero que hay no sirve ni para pagar un 5% de lo que se debe, para que nos entendamos, ¿no? Para que la gente lo entienda. Es decir, el dinero que hay, el que existe, el que está ahora, es solamente el 4 o el 5% de lo que se debe. O sea que tendríamos que multiplicar el crecimiento por 24, por 25 veces. O sea, imposible, ¿no? Tal y como estamos hablando, los términos que estamos hablando, de fin de los recursos, etcétera, sería un panorama irreversible, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer es, evidentemente, una quita de la deuda, ¿no? Porque esto, pero a nivel mundial. Bueno, es que la deuda es totalmente artificial. Hay que no pagar, directamente hay que no pagar esa deuda, que es una deuda en términos pitagóricos, porque son cifras que solo existen en los ordenadores. Eso no es dinero real. No tiene, lo que ha habido es un divorcio a raíz de todo este proceso de globalización entre la riqueza real y la masa monetaria. Teóricamente tendrían que mantener un equilibrio. La mayor burbuja que hay es esta. Sí, por supuesto. Más que la inmobiliaria, más que la de la estafa de los bancos y todo esto, es la de la deuda, ¿no? La del dinero deuda y toda esta creación ficticia del dinero, Esteban. Oye... Pues si me dejas terminar, pues las 3 Ds, una es el decrecimiento, otra es el desendeudamiento y otra es
la desglobalización. Eso es lo que hace falta. Claro. Y para eso lo que hace falta es buscar un modelo económico más a escala humana, es decir, desarrollar economías locales y regionales y basarnos más en ese tipo de... Yo tenía 4 R's, ¿no? Que era reducir, repartir, recuperar y revolucionar, ¿no? Pueden valer similares, ¿no? Esteban, en esta línea, oye, estaba esta mañana en internet y he visto que te vas a presentar a las elecciones europeas. Y he pensado, otra candidatura más. Tenemos a Pablito Iglesias, tenemos a Esteban Cabal, tenemos a Izquierda Unida, tenemos 20.000 barajas abiertas, ECO, el PSOE, Sí. el PP, Bueno, no es ningún UPyD, secreto que yo Vox. Salen Formo- debajo de las setas los partidos. formo parte del Movimiento Político Verde, que es un movimiento a escala planetaria y que lo que pretende es precisamente cuestionar el modelo económico actual y ofrecer una alternativa viable a ese modelo, ¿no? Una alternativa ecológica. Y bueno, sí, voy a encabezar la candidatura de los Verdes en las elecciones europeas del próximo 25 de mayo y no porque yo apueste por fortalecer las grandes instituciones europeas, sino todo lo contrario, porque creo que esa fuerza que nos dan los votos, que es solo una fuerza, pero no es la única que tenemos los ciudadanos, pero es de las poquitas concesiones que se nos otorgan desde arriba, pues hay que aprovecharla con un sentido práctico para llevar la voz de la indignación, la voz del descontento al Parlamento Europeo, que es un Parlamento pues, que no tiene capacidad ejecutiva, que en realidad Europa, y es algo que no saben los ciudadanos, está gobernada por instituciones ademocráticas, que no ha elegido nadie. Antidemocráticas. Bueno, antidemocráticas también, es decir, nuestros verdaderos gobernantes no han sido elegidos por ningún referendo popular, ni siquiera por un parlamento, es decir, sí, y el Parlamento Europeo tiene muy poquita capacidad, pero sí que es un buen altavoz para que tu voz tu mensaje pueda llegar más lejos, pueda llegar a más gente y para por lo menos que se conozcan la denuncia que hacemos desde el Movimiento Político Verde de las enormes barbaridades que se están cometiendo, porque estamos hablando de unas corporaciones privadas que son criminales, son auténticos criminales. Claro, una corporación no se la puede meter en la cárcel, pero si por los delitos que están cometiendo, estoy por ejemplo pensando en Monsanto, en los transgénicos, que es algo que ha sido muy contestado desde el Parlamento Europeo, y gracias a esas voces que se han escuchado desde el Parlamento Europeo en contra de los transgénicos, Europa ha conseguido un cierto grado de protección y de autodefensa frente a esa amenaza en España de secuestrar la soberanía alimentaria, aunque no lo suficiente, porque de hecho hemos perdido también la soberanía alimentaria. Claro. En España, de hecho, España e Italia creo que son de los pocos países, ¿no?, que siguen admitiendo a Monsanto como... Precisamente por eso, desgraciadamente, España es el país europeo con mayor extensión de cultivos transgénicos y bueno, somos campeones en muchas cosas, pero todas malas. Es decir, somos el país con el coste de la energía más caro de Europa, somos el país con mayor nivel de desempleo de Europa, somos el país... Somos campeones de la corrupción. Entonces, por eso creo que no hay que despreciar tampoco la actividad política,
porque... claro, lo que pasa es que la actividad política se está volcando mucho en la calle ahora, ¿no? La actividad política... Parece que la institución está... honesta y consecuente, lo que tiene, ¿no?, es favorecer la creación de contrapoderes sociales. Los movimientos sociales, claro, tienen que tener un mayor protagonismo y tienen que ejercer un verdadero contrapoder frente a los abusos del Estado y a los excesos del mercado, y si hay unos diputados que apoyan esas reivindicaciones de los movimientos sociales, pues eso permitirá que tengan aún mayor capacidad. Oye, y una cosa, nosotros sabemos que, bueno, por ejemplo, las elecciones europeas son las más justas electoralmente hablando, ¿no? Aunque luego hay muchos que juegan con ventaja por la publicidad que le dan sus medios de comunicación, pero entendemos que al ser una única circunscripción para todo el Estado español, es las elecciones, digamos, que mayor equilibrio de representatividad existe, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, más o menos sabemos que un diputado europeo cuesta alcanzarlo 400, 500.000 votos, ¿no? Más o menos. Entonces, romper esa barrera no está al alcance de casi ningún partido, es decir, está al alcance de los que ya conocemos, que ya están representados en el Parlamento Europeo, que son 4 o 5, y luego, pues, hay otra serie de partidos que siempre os habéis quedado ahí a la espera de conseguir un empujoncito más para poder llegar a esas cifras, ¿no?, y poder tener representatividad. Y entonces mi pregunta es, ante la atomización de siglas que hay, es decir, Izquierda Unida, Podemos, otra serie de partidos, el PACMA, ECUO, o sea, hay tantos partidos, y la pregunta es, ¿no hay una manera de aglutinar toda esa fuerza, digamos, en una única potencia electoral? Independientemente de que yo te lo estoy diciendo desde mi no creencia a que las elecciones europeas sean la salida de nada, ni vayan a solucionar ninguno de esos problemas, yo creo que no. Pero pueden suponer, lo que sí que puedo estar de acuerdo, es que pueden abrir una grieta en el sistema bipartidista. Eso es lo que yo creo que puede pasar en estas elecciones europeas. Más allá, no creo que suceda nada. Y que puede crear un precedente de cara a las siguientes elecciones que hay el año que viene, son municipales, y luego ya las generales, ¿no? Entonces yo estoy pensando más o menos en esos términos, para que me pilles, y yo la pregunta que hago es, ¿merece la pena hacer una candidatura de los Verdes, otra candidatura de Podemos, otra de Izquierda Unida, otra del PACMA, otra de ECUO, otra de... O sea, quiero decir, esto... No perdéis todos fuerza al final. No hay una manera de poder hacer una lista conjunta y que luego cada uno tome... Bueno, el número de votos necesarios depende de la abstención, sobre todo, ¿no? Es decir, que con la abstención prevista de más del 50%, pues no harían falta tantos votos. Quizá bastaría con 200 y pico mil, 300.000 votos no llega para conseguir un diputado. Los Verdes, en mi caso, los Verdes, Grupo Verde, es un partido que ya se ha presentado en 4 ocasiones a los comicios europeos, obteniendo un resultado de promedio de más de 100.000 votos cada vez, y es una opción con claras posibilidades de obtener representación. Somos una fuerza política que en el conjunto de Europa pues representa más de 10 millones de votantes, somos la tercera o la cuarta fuerza política en el Parlamento Europeo, y estamos hablando de una opción consolidada. Ahora hay una tendencia que favorece a los partidos minoritarios. Está previsto pues que se derrumben las grandes opciones como el PP o el PSOE, que han defraudado enormemente a la sociedad, no solamente por la corrupción exagerada, ¿no?, que han tenido, sino también por la absoluta ineficacia en la gestión de la crisis, y es lógico que la gente castigue al PP y al PSOE, que son casi 2 caras de la misma moneda, y apueste por las opciones minoritarias. Y en este caso nosotros normalmente somos la primera fuerza dentro del arco extraparlamentario, digamos, los primeros de los pequeños, ¿no? Entonces, pues yo creo que estamos legitimados para
representar esa voz de la sociedad que falta en el Parlamento Europeo, y sí que en una situación como la que vivimos ahora mismo en España, de emergencia social, sí que sería deseable aunar todas las fuerzas progresistas y las fuerzas anti-austericidio y anti-troika, y eso nos permitiría pues, desatar un efecto multiplicador que nos haría obtener mayor representación. Y nosotros, pues sinceramente, pues lo hemos venido intentando. Hemos mantenido reuniones con diversos grupos de cara a configurar un frente amplio para presentarnos a las próximas elecciones europeas, pero lamentablemente pues no ha sido posible, entre otras cosas pues por la cerrazón, el dogmatismo y el autoritarismo que todavía persiste en la cultura de la izquierda, y más concretamente de la cultura de Izquierda Unida, que es un partido demasiado cerrado en sí mismo, demasiado endogámico, incapaz de abrirse a la sociedad e incapaz de entender los nuevos valores y las nuevas sensibilidades que emergen, y no va a ser posible llegar a un entendimiento con Izquierda Unida. En cuanto al resto de las opciones, pues las que tienen cierto peso pues son opciones nacionalistas que tienen una estrategia propia que les lleva a rechazar cualquier pacto con opciones, como es en nuestro caso, que son estatales, digamos. Y Podemos o PACMA o ECUO, en fin. Sí, con otra serie de partidos, como algunos de los que has citado, estamos en conversaciones y aún no está descartado que podamos configurar una coalición. En cualquier caso, nosotros presentaremos nuestra candidatura y esperamos obtener el apoyo de los electores y obtener representación para llevar todas esas reivindicaciones que han salido a la calle, a las plazas durante el 15M y durante todas las movilizaciones sociales que hemos visto a lo largo de estos últimos años, pues trasladarlas al Parlamento Europeo. Muy bien, Esteban, pues nada, ha sido un placer entrevistarte y bueno, nada, recomiendo a todos que os hagáis con el libro Gobierno Mundial, que creo que es una labor necesaria pues para entender un poco el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque al final pues parece que la crisis ha caído del cielo, pero nada más lejos de la realidad. Aquí tenemos una explicación un poco más exacta de lo que está pasando, de lo que ha pasado, de lo que puede pasar. Y bueno, Esteban, nada, que tengas mucha suerte en tu aventura electoral. Yo paso palabra, como diría aquel, y que luego cada uno vote a quien quiera o que no vote, a libre elección, nunca mejor dicho. Un saludo a todos. Muchas gracias.